Vamos a leer Salmo 5:5 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor así: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. Destruirá a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Padre amado y Padre celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas por medio de tu palabra. Señor, tu palabra es santa. Señor, tu palabra es buena, oh Dios. Ayúdanos a obedecerte, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios. Padre, te pedimos en esta hora que nos perdone de todos nuestros pecados. Límpianos de todas nuestras maldades, porque de una o de otra manera hemos pecado contra ti. Hemos hecho mal delante de tu presencia. Limpian todo nuestro corazón, todas nuestras almas. En el nombre de Jesús, he titulado este tema: Dios odia al pecador. No dice que odia al pecado, sino al pecador. Esto no significa, cuando decimos que Dios odia al pecador, no significa que Dios es un Dios cruel, porque Él es santo. Diga conmigo, santo. Él es justo. Dios es justo. Dios no enviará al infierno la mentira. Tiene que tener cuidado en eso. Dios no enviará al infierno la mentira. Dios enviará al infierno al mentiroso. No enviará al infierno a la fornicación. Dios enviará al infierno a los fornicarios. Dios no enviará al infierno el robo. Dios enviará al infierno el que roba. Dios condena. Dios mata. Dios destruye. Sí, porque ese Dios que nos han metido nosotros en nuestra cabeza, ¿verdad? Nos conformamos tener una vida ahí medio en el evangelio. Hasta nos enfriamos y creemos que el día que Dios venga, ese día nos vamos con Él. Sí, Dios es amor, pero la Biblia también dice que Dios es fuego consumidor. Es una cosa que debemos de tener bien clara nosotros los cristianos. Dios enviará al infierno a los malvados, a los pecadores. Eso no se le olvide a usted ni se me olvide a mí. Debemos estar conscientes verdaderamente quién es Dios. Que Dios no es alcahueta de nadie. No, yo sé que Dios algún día me perdonará. Yo sé que Dios me va a dar el tiempo. No, el que parta de esta tierra sin Cristo o muera sin Cristo, perdió la salvación de su alma. Y yo te voy a poner una cantidad de ejemplos aquí en la Biblia, donde Dios destruyó a muchos pecadores, porque ese es el Dios de la Biblia. Ahora vuelvo y digo, Dios no es un Dios cruel. Dios es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Por eso tenemos que tener bastante cuidado. La Biblia no dice que Dios se aira, sino que se manifiesta contra el pecador. Dios no se aira contra el pecado, sino contra el pecador. Porque Dios no tolera ni admite el pecado del ser humano. Y a su nombre. El odio de Dios no es como el odio del hombre. Su odio es una reacción de un Dios santo y bueno. Diga bueno. En contra de los hombres que son viles y pecadores. ¿Contra quién va la ira de Dios? Contra los hombres pecadores. Y eso es bíblico. La santidad no es tanto una relación de la criatura al Creador, sino del Creador para con las criaturas. Es decir, es la santidad de Dios la que pone de manifiesto esa vida de separación
y ese carácter distintivo que identifican al pueblo de Dios. Porque Dios es santo, nosotros debemos de ser santos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Gloria al Señor. Entonces, si Dios es santo y usted dice que Dios es su Dios, eso significa que usted tiene la naturaleza de Dios y debe de vivir para Dios. Naturalmente, usted debe de vivir para Dios. El que es de Dios cada día se santifica. Cada día busca la perfección delante de Dios. El que no es de Dios cada día se hunde más en el pecado. El que no es de Dios cada día se hunde más en la desobediencia. ¿Por qué? Porque no puede hacer la voluntad de Dios, porque no es de Dios, no es nacido de Dios. Y vamos al punto número 1. Su odio al pecado es una expresión de su santidad. Su odio al pecador o el juicio que Dios envía al pecador es una expresión de su santidad. Y a su nombre. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de sus ojos. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. No estarán delante de él todos los que hacen iniquidad, los que hacen pecado, todos los mentirosos, todas las personas que están en adulterio, en fornicación, no estarán en el día del Señor delante de él. No verán a Dios. Por eso la persona cuando llega a Cristo, ¿qué tiene que hacer? Santificarse. ¿Y qué es santificarse? Y dejando el pecado. Y dejando las cosas que no le agradan a Dios. Dios nos da tiempo y suficiente tiempo para que lo hagamos. Dios nos da suficiente tiempo para que nos arrepintamos. Porque Él dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda, pero Dios no va a tolerar el pecado, ni los pecadores estarán delante de Él. Oiga bien, destruirá a los que hablan mentira. Dios destruirá a los que hablan a los mentirosos. Así que si hay algún mentiroso por ahí camuflado, ¿qué debe de hacer? Si verdaderamente es un creyente, va a tener que dejar la mentira, porque Dios no apoya la mentira. Uno por todo debe de hablar la verdad. Siempre la verdad, cueste lo que cueste, debemos de hablar con verdad. Porque Jesús es la verdad, porque su palabra es la verdad. Entonces Dios destruirá a los mentirosos, al hombre sanguinario, al hombre que mata, al hombre que derrama sangre. Dios lo destruirá. Debemos de aclarar algo. Si una persona está en pecado, sea que sea cristiano o no cristiano, si la persona se arrepiente, pues entrará al reino de los cielos, no será destruido. Pero los que no se arrepienten, los que no quieren nada con Dios, los que rechazan la voluntad de Dios, los que son mentirosos, los que no quieren guardar la palabra de Dios, sino que quieren hacer conforme a su propia voluntad, Dios lo destruirá. No solamente el que derrama sangre es el que mata. Muchas veces matamos con la lengua, con nuestras actitudes, con nuestros hechos. De diferentes maneras podemos matar a una persona. Entonces Dios aborrece al pecador. Dios no está con el pecador. Dios dice que Él aparta su rostro del pecador y sus oídos y sus ojos para no verlo. ¿Por qué? Porque el que está en pecado delante de Dios es como un trapo
de inmundicia. Dios repudia, rechaza contundentemente la maldad y el pecado por su santidad. En Él no hay pecado. El pecado tuyo ni el pecado mío daña la santidad de Dios. No es como el hombre. El hombre lo daña el pecado. A Dios no lo daña el pecado. Usted puede despreciar a Dios. Dios eso no lo daña. Usted desprecia a un hombre y usted puede, con el desprecio que le haga un hombre, lo puede dañar. Usted puede ofender a Dios, pero eso no daña a Dios. El pecado no daña a Dios. Dios no se resiente. Dios no tiene odio. Dios no tiene envidia. ¿Por qué? Porque Él es santo. Su naturaleza es santa. Él es puro. Y usted sabe que lo puro no se le pega la suciedad. Yo conocí un pequeño testimonio de una cantante. El predicador, cada vez que encontraba esta cantante, secular, le decía: arrepiéntete y busca a Dios. Pero ella decía: Dios es amor. Yo sé que Dios me dará tiempo para arrepentirme. Y cada vez que la encontraba le decía: arrepiéntete, que Cristo te ama. Y ella decía: yo sé que un día Dios... Y así duró años diciendo que Dios le iba a dar la oportunidad que se arrepintiera, que algún día se iba a arrepentir. Hasta que un día falleció y nunca aceptó y buscó a Dios. Porque pensamos que Dios tolera el pecado y que Dios no tiene un límite hasta dónde Dios nos llama. Porque cuando Dios desecha un ser humano, nunca más volverá a los caminos de Dios. Nunca más se arrepentirá. Usted sabe que el enemigo no se arrepiente ni puede arrepentirse, porque su naturaleza es maligna. La naturaleza del hombre es pecaminosa. Y Dios siempre está detrás del hombre. Oiga bien, Dios está detrás del hombre para que el hombre se arrepienta, para que el hombre deje sus malos caminos, para que el hombre deje sus malas andanzas, para que el hombre deje sus malas prácticas, para que el hombre deje su mentira. Y Dios le está dando tiempo a la humanidad para que la humanidad se arrepienta. Pero un día la paciencia de Dios se agotará. Un día se terminarán las oportunidades para la humanidad. Porque de que viene juicio para esta tierra, de que viene juicio para la humanidad, viene juicio. Y eso no lo puede evitar nadie, absolutamente nadie. Porque está destinado que un día habrá un juicio para la humanidad, para los pecadores. Porque Dios destruirá a los pecadores. Los pecadores no le verán la cara a Dios. Dejemos ese evangelio de conformismo, de ese evangelio que estamos peca y peca y peca y peca y pídele perdón a Dios y peca y peca y pídele perdón a Dios y peca y pídele perdón a Dios. Ya tenemos un jueguecito con Dios, ya estamos jugando con Dios y Dios no es juguete de nadie. No te extrañe que un día tales pecadores los vean enfermos en una cama por causa de su pecado. No se extrañe que un día vea al pecador muriendo por causa de su pecado. Porque cuando una persona no se arrepiente, lo más probable es que muera por causa de su pecado. Este no es el Dios que nosotros conocemos. Nosotros conocemos un Dios que tolera. Y que si hoy pecamos, mañana volvemos a pecar. Pasado mañana volvemos a pecar y perdóname Señor, perdóname Señor. Y cuando nosotros seguimos en el mismo pecado y pedimos perdón a Dios y volvemos a pecar, no hay un arrepentimiento de verdad. Que aunque le pidamos perdón a Dios, como no hay un arrepentimiento de verdad, llegamos a morir en esa condición y seremos condenados. Porque cuando hay un arrepentimiento de verdad, cuando es el Espíritu Santo que redarguye tu corazón, tú abandonas, yo abandono lo que estoy practicando. Pero cuando no hay un arrepentimiento de verdad, no abandonamos el pecado.
y creemos que Dios nos va a salvar, pero Dios no nos va a salvar porque no hay un arrepentimiento de corazón. Es como cuando una persona está muriendo y le dice, acepta a Cristo antes que te muera. Si esa persona hace una oración de fe, de corazón, de verdad, la persona será salva. Pero si es una oración superficial, una oración para salir del paso, aunque confesó a Jesucristo, no heredará el reino de Dios, porque no había un sincero arrepentimiento en su corazón. Cuando hay un verdadero arrepentimiento en el corazón del hombre, la vida del hombre se va transformando en una vida nueva. Cuando hay un arrepentimiento en el corazón del hombre, el hombre procura cambiar esa vida vieja por la vida nueva en Cristo Jesús. Cuando hay un arrepentimiento en el hombre, se puede discernir hasta en el modo de caminar, hasta en el modo de vestir, hasta en el modo de hablar. Los frutos son los que dicen verdaderamente cuando una persona está arrepentida. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Yo no puedo conocer su mente. Aquí nadie puede conocer su corazón. Pero sí podemos conocer verdaderamente quién es nacido de nuevo, que es su nombre, porque los frutos son los que hablan en la persona cuando es nacida de nuevo. Y a su nombre. Aleluya. La persona nacida de nuevo no quiere volver atrás, porque allá atrás no hay nada. Allá atrás lo que hay es muerte. Allá afuera lo que hay es destrucción. Allá afuera lo que hay es engaño. Allá afuera lo que hay es sufrimiento. Y parece ser que el hombre le gusta sufrir. Parece que el hombre le gusta morir por causa de su pecado. Porque para ellos más sabroso es el pecado que hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque andan en tiniebla. Pero nadie escapará del juicio de Dios. Dios quiere que este pueblo, que nosotros cada día nos santifiquemos más. Pueblo, escucha, si nos santificamos cada día más y procuramos agradar a Dios, aquí vamos a ver la gloria de Dios. ¿Sabe qué es lo que estanca la gloria de Dios? A veces nuestros propios pecados, nuestras mentiras, nuestro engaño, nuestras falsas profecías. No solamente hay profetas falsos, también hay predicadores falsos, que todo lo que predican es falso. Y a su nombre, porque predican para su propio beneficio. Porque hoy en día, si tú le dices a un predicador famoso, te invito a mi iglesia para que vayas a predicar, lo primero que se le forma aquí en la frente es un signo peso. Cuando la Biblia dice, da de gracia lo que por gracia habéis recibido. Mira, hermano, en el tiempo, cuando yo me convertí hace casi 30 años atrás, nadie pedía una ofrenda por predicar. Tenían temor de pedir una ofrenda por predicar. Más adelante vamos a hablar de eso. Y a su nombre, gloria al Señor. Dele ese fuerte aplauso al Señor. La ira de Dios, la ira de Dios contra los impíos. Y a su nombre. Aleluya. Salmo 7:11. Dios es justo. Dios está airado contra los impíos todos los días. Está airado contra los pecadores todos los días. Dios mira a los pecadores con ira. ¿Sabe por qué Dios no ha enviado juicio a la tierra? Por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero ya Dios está hastiado de tanto pecado. Le pongo un ejemplo. Imagínese usted, Dios destruyó la tierra en un diluvio. ¿Por qué la destruyó? Y no es que Dios es amor, que Dios no puede destruir al hombre porque Dios es amor. Y hay unos que ponen un ejemplo. ¿Serás capaz tú de matar a tu hijo? Claro, tú dices no. Bueno, si tú no eres capaz de matar a tu hijo, tampoco Dios puede matar a sus hijos. Mira el ejemplo que ponen. Y siempre decimos esta palabra. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero aquí estamos confirmando con este texto bíblico que Dios aborrece al pecador. Entonces la persona, cuando tú le dices, no, Dios te ama a ti, pero aborrece lo que hace, la persona dice, no, entonces yo para qué me voy a arrepentir. Si Dios va a destruir el pecado, no me va a destruir a mí.
Y a su nombre. Y esa es la predicación de promesas que hacemos en nuestras predicaciones. Que no hablamos el evangelio de arrepentimiento. Estamos vendiendo un evangelio falso. Estamos predicando en los púlpitos una predicación falsa. Y la gente se está conformando con eso. Usted no escucha de arrepentimiento en los púlpitos. Usted no escucha de que las personas se arrepientan. De que las personas se vuelvan a Dios. Que las personas abandonen la fornicación, la mentira, el adulterio. Usted no oye esas prédicas. Usted oye hablar de pura bendición. Es más, llega un pecador inmundo a la iglesia por primera vez. Enseguida el profeta le habla de parte de Dios. Y debe de hablarle que se arrepienta de su pecado. Porque o de no va a haber el reino de Dios. Lo que hace es darle una promesa de bendición, de dinero, de viaje. Y de una vez le dice, tú vas a ser un profeta, tú vas a ser un evangelista. Dios te va a llevar no sé dónde, cuando es una persona que ni siquiera se ha arrepentido de su pecado. Ya le están profetizando que va a ser profeta. Ya le están profetizando que va a viajar a recorrer el mundo. Ya le está profetizando que va a tener una empresa. Porque estamos predicando un evangelio falso. Ahí es que le gusta a la gente. Donde la gente se cae. Ahí sí hay poder de Dios. Un evangelio falso. Y a su nombre. Aleluya. Donde la gente comienza a brincar en medio de las alabanzas y comienza a estrellarse contra la silla y comienzan a ser como burros, comienzan a ser como gallos, comienzan a ser como puercos, comienzan a hacer una cantidad de morisquetas y decimos, oh, el poder del Espíritu Santo. No, han endemoniado. Ahí no hay poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es orden. Y a su nombre. Aleluya. Yo no estoy diciendo que usted no puede danzar. Yo no estoy diciendo que en un momento que se esté libertando una persona haga como burro, como caballo. Pero un cristiano no debe de actuar así. Cuando usted ve a un cristiano dándose contra la pared y dando vueltas como un trompo y estrellándose contra la silla, pueden ser sus emociones, puede estar endemoniado. Y si está endemoniado no es un hijo de Dios. Porque en un hijo de Dios no debe de haber demonios, sino el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Los hijos de Dios no están endemoniados. Los hijos de Dios están llenos del Espíritu Santo. Y a su nombre. Y esta es la confusión que tenemos hoy en día, porque vemos todo este mover donde se quitan el saco y lo mueven, ¡guau! Y la gente se cae. ¡Oh, qué poder, qué poder! Hermanos, no comamos de esa. Somos creyentes, pero no podemos creer todo lo que nos digan y todo lo que nosotros veamos. ¿Qué resultado hay de que la gente cuando mueve un saco se caiga una multitud de gente? Cuando esa gente sale de ese culto se va otra vez para el pecado. Y a su nombre. ¿Qué resultado hay una persona que comience a danzar, que comience a profetizar y cuando sale del culto vuelve a revolcarse en el pecado? Dios no te va a tolerar ese pecado. Dios te va a castigar por mentiroso y falso, porque Dios detesta la mentira y rechaza a los mentirosos. Y a su nombre, dáselo fuerte porque Él vive. Aleluya. Y a su nombre. Y oiga, si no se arrepienten, oiga lo que le pasa a los mentirosos. Si no se arrepienten, Él afilará sus espadas, armado tiene ya su arco y los ha preparado. Esta es una expresión de juicio. Si la persona no se arrepiente, lo que va a venir en esa persona es juicio. Hermano, el Dios de la Biblia mata y no le pide perdón a nadie. El Dios de la Biblia, porque es santo. Tu Dios y mi Dios destruye al que es pecador.
Él ama a aquellos que hacen la voluntad y peleará por aquellos que hacen su voluntad y defenderá a aquellos que viven en santidad. Pero los que no hacen la voluntad de Dios serán destruidos y serán ceniza debajo de la planta de los pies de los justos. Y a su nombre. Y a su nombre. No, que Dios me ama, no importa que sea un ladrón, no, Dios me ama. A mí los evangélicos me dicen que Dios me ama, aunque soy un ladrón. Tranquilo, amigo, que Dios te va a dar la oportunidad que te arrepientas. Arrepiéntete ya, porque a la vuelta te puedes morir. Y a su nombre. Si está viendo el Dios de la Biblia, está conociendo al Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que nos han predicado nosotros. Y a su nombre. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como cristiano que soy? Nacido de nuevo que soy. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Purificarme. Purificarme cada día más. Si yo llego al evangelio siendo un mentiroso y soy nacido de nuevo, tengo que dejar la mentira. Si yo llego con 2 mujeres, tengo que dejar una y quedarme con una. Si llego con 4, tengo que dejar 3 y quedarme con una. No, que Salomón tuvo 2000 mujeres. Bueno, aténgase eso, que si usted o yo morimos con 2 o 3 mujeres, obedeciendo la mujer del prójimo, seremos juzgados por Dios. Seremos condenados por Dios. Iremos al infierno. Y a su nombre. Porque todos los pecadores que no hacen la voluntad de Dios no heredarán el reino de Dios. Dale un aplauso al Señor. El cristiano, ¿verdad? Le gusta que le hablen la verdad. ¿Para qué un predicador los va a engañar a nosotros para después estar y que arrepentido ya demasiado tarde? ¿A usted le gustaría que aquí se pusiera un predicador a engañarlos a ustedes? A decirles: no te preocupes, puede vivir como quiera vivir, que el salvo siempre es salvo. ¿Sí? Esa no es una doctrina, es una doctrina. El salvo siempre es salvo. Dios, el que llama, no lo condena. El cristiano que Dios llama, si permanece en su camino, es salvo. Pero si se aparta, no es salvo. Y no tendrá excusa. El juicio de Dios caerá sobre esa persona. 3. El destino final y la condenación eterna. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. El destino final de cada persona que muere sin Cristo. Te arrepiento, te arrepiento. Me arrepiento, me arrepiento. Y más nosotros, Julio, los predicadores, no tenemos excusa. Que predicamos la palabra, tenemos una gran responsabilidad. Es que por eso es que no predican del pecado, Julio. ¿Sabe por qué no predican del pecado? Porque viven en pecado. Y después la palabra lo puede cortar ellos mismos. Y a su nombre. Un mentiroso no puede predicar de la mentira, porque sabe que él mismo se está cortando. Tiene que predicar palabras que no vayan contra él. Y a su nombre. ¿Y de qué sirve eso? Y a su nombre. Oiga lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes, incrédulos. ¿Quiénes son los cobardes? La Biblia dice: el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. ¿Quiénes son los cobardes? Los cobardes son aquellos que tienen miedo de dejar el mundo, dejar el pecado. Son unos cobardes, no son valientes. Tienen miedo de dejar el mundo porque el mundo les agrada, les atrae. Son unos cobardes. ¿Sabe quién son los valientes? Aquellos que dicen: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y yo no quiero mundo, yo quiero a Cristo. Dale un aplauso al Señor. Incrédulo.
Los incrédulos, los que no son creyentes, los que no son cristianos, los que no creen que verdaderamente hay un Dios eterno, los que no creen que verdaderamente hay un Dios santo, los que no creen que verdaderamente hay un Dios en el tercer cielo, que hay un Padre, que hay un Hijo, que hay un Espíritu Santo, los que viven una vida desordenada, los que no tienen nada que ver con Dios. Esos son los incrédulos, que se acuestan como animalitos y se levantan como animalitos, porque nunca tienen a Dios en su corazón. Palabras son fuertes. ¿Usted va a venir el próximo domingo o no va a venir? Y a su nombre. Aleluya. ¿Usted quiere el cielo o quiere el infierno? Entonces tiene que escuchar la palabra de Dios. Y a su nombre. Aleluya. Los abominables y homicidas, los fornicarios. Ay, papá, los fornicarios. No se enoje conmigo, enójese con Dios. Y dígale al Señor, ¿para qué me pusiste a este hombre de pastor? Y a su nombre. ¿Por qué me traíste aquí? Ahora que lleguemos a la casa vamos a arreglar. Y a su nombre. Los hechiceros. Y a su nombre. Los brujos. Los que echan suerte con el pocillo, las cartas, la bola de cristal. Los que andan profetizando, adivinando en las iglesias, porque son unos adivinos. Porque no hablan de parte de Dios, porque los frutos dicen que no son cristianos, sino unos vividores del evangelio. Gloria al Señor. Qué bendición. Aleluya. Los idólatras, aquellos que adoran imágenes, que se inclinan delante de ellos, se arrodillan delante de las imágenes, a adorarle, a rendirle pleitesía. Aquellos que idolatran su casa, aquellos que idolatran un hijo, aquellos que idolatran un pastor o un predicador, aquellos que idolatran un profeta. Al único que usted debe de idolatrar y yo debo de idolatrar se llama el Cristo de la gloria. Aleluya. Al Dios eterno, al Dios Jehová de los ejércitos. A ese humíllesele, derrítase delante de él, llorando, clamando, pidiéndole misericordia por su vida y por la vida de los suyos. Aleluya. Y a su nombre. Santo es su nombre. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Después de la muerte segunda no hay más oportunidades. Serán condenados eternamente. No verán la cara a Dios. La muerte segunda significa separación de Dios con el hombre. No vale la pena esforzarse y vivir para Dios antes que ser condenado en el lago de fuego, en el infierno eternamente. No vale la pena decirle a la cerveza no. No vale la pena decirle al vicio no. No vale la pena decirle a la mentira no. No vale la pena sacrificarse todos los días, levantarse en la madrugada, buscar a Dios. No vale la pena sacrificar este estómago ayunando para Dios los domingos, los sábados y el día que Dios ponga en nuestro corazón que debemos de ayunar. No vale la pena congregarse cada vez que haya un culto para escuchar al Dios que hizo los cielos y la tierra. No vale la pena alabar a aquel que es exaltado y digno de toda gloria. Vale la pena hacer un sacrificio, vale la pena hasta morir por el evangelio, vale la pena ser muerto por causa de Cristo, vale la pena porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y a su nombre, y a su nombre. Aleluya. La pena morir por la causa de Cristo. Y a su nombre. Vale la pena decirle al pecado no. No más, en mi vida ya no, tú no tienes cabida. Y a su nombre. El diablo se va a oponer. El hombre se va a oponer.
Pero tú tienes que amar más a Dios que al hombre y a su nombre, porque primero fue Dios. Primero es Dios sobre todas las cosas y a su nombre. El hombre que se vaya a arrepentir, el hombre que se vaya a morir si quiere, pero yo y mi casa serviremos a Jehová y a su nombre. Yo seguiré a Jehová, quiera mi esposa o no, quiera mis hijos o no, quiera usted o no, yo seguiré a Jehová hasta el último día de mi vida y a su nombre. Si ellos no quieren venir a la iglesia, son asuntos de ellos. Si mis hijos no quieren venir, aleluya, a la iglesia, son asuntos de ellos. Pero mi salvación la tengo que asegurar. 4. El pecado separa a los seres humanos de Dios y a su nombre. El pecado separa a los seres humanos de Dios. Anote para que sepa que si usted sigue viviendo en pecado o yo sigo viviendo en pecado, Dios no está con nosotros. Para que Dios esté con nosotros debe de haber un verdadero arrepentimiento y abandonar el pecado. Porque siempre decimos, yo no soy cristiano y yo le pido a Dios y Dios me da. No te da. Eso no quiere decir que porque Dios te da, eres salvo. Porque la Biblia dice que Dios hace llover sobre los justos y injustos. Y a su nombre. Porque Dios es un Dios de misericordia. Hasta ahí. Y a su nombre. Pero porque Dios me sanó a mí, o porque Dios me use haciendo milagros, o porque Dios me use cantando, predicando, ya pienso que tengo el reino de los cielos ganado. No. Sin santidad nadie verá al Santo de la gloria. Todo pasa. De aquí a unos días, ya ustedes, todos los que estamos aquí, no estaremos aquí. Ya estará otra generación. ¿Dónde estará tu alma si no te arrepientes hoy? ¿Te agradó más el pecado? ¿O me agradó más el pecado a mí? ¿O aquí fue un disfrazado aquí? ¿Ah? ¿Estoy disfrazado aquí? ¿Cuál es mi interés de estar aquí? ¿Cuál es tu interés de venir a escuchar la palabra de Dios? ¿El amor hacia Dios? Yo estoy aquí es por el amor al dinero. Nuestro interés debe ser Dios. Dios, porque Él es el que salva. Y a su nombre. No hay otro que salve. No hay otro que salve. Solo Cristo salva. Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dijo, ay de mí, que soy muerte, porque siendo hombre inmundo de labio y habitando en medio de pueblo que tiene labio inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El llamado de Isaías. Dice la Biblia que cuando murió el rey Usías, nosotros conocemos bien la historia del rey Usías. Era un hombre que fue llamado a los 16 años al servicio de Dios. Y a su nombre. Y duró 52 años caminando rectamente bajo la voluntad de Dios. El pueblo lo quería mucho. El pueblo amaba mucho a este rey. Pero un día entró al templo a hacer una cosa que no era permitido a los reyes, sino a los sacerdotes. Y ofreció incenso. Y Dios le envió juicio, lepra. Hasta el día de su muerte, él tuvo lepra. Estaba el pueblo reunido en el templo lamentando la muerte de este rey. Y allí en medio de ese pueblo con labio inmundo, como el profeta Isaías dijo, siendo yo hombre de labio inmundo, estaban reunidos allí. Y allí Dios llama al profeta Isaías
Y lo primero que el profeta Isaías, cuando ve la gloria de Dios, lo primero que se te revela a ti cuando tú ves la gloria de Dios. Por eso yo te digo, si tú no has visto la gloria de Dios, tú continúas todavía en tu pecado. Y tu pecado te llevará a muerte, mi pecado me llevará a muerte. Porque cuando uno llega a la presencia de Dios, al resplandor de Jehová, a la santidad de Dios, es cuando nos miramos en un espejo y nos damos cuenta de la condición paupérrima en la cual nosotros vivimos pecaminosa delante de Dios. Y es cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, pero que el único santo se llama Jehová de los ejércitos. Y a su nombre. Ninguno puede reconocer su pecado si primero no tiene un encuentro con Dios cara a cara, para que se le pueda revelar la necesidad que hay en esa persona, que es un pecador y que necesita de la misericordia del Santo de Israel. Y a su nombre. Por eso fue que Isaías, cuando vio a los 4 seres vivientes adorando al Señor, cuando vio al Señor sentado en su trono con unas vestiduras largas, dijo: ay de mí, que mis ojos han visto al Rey Jehová. Ay de mí, porque me puede venir juicio, porque yo he visto la santidad de Dios. Y de una vez confesó no solamente el pecado de él, sino el pecado del pueblo. Y a su nombre. Porque uno, cuando llega a la gloria de Dios, se humilla o se humilla. Pero la gloria y la santidad de Dios te hace tirar de rodillas. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe por qué muchos van a morir en sus pecados? Porque no han visto al Rey Jehová, a su nombre. Es como tú ponerte un vestido sucio, andrajoso y maloliente, pero tú crees que va bien cambiado, y de pronto choca con un espejo y te ve y dice: te das cuenta que estás mal vestido. Te das cuenta que no estás bien vestido. Te das cuenta que estás peludo, que no estás motilado. Te das cuenta que estás barbudo. Te das cuenta todos los defectos que hay en ti. ¿Y qué haces? Sale corriendo a cambiarte el vestido. El hombre que no tiene a Cristo, el hombre pecador, tiene un vestido andrajoso, sucio y feo, maloliente. Dios, cuando mira al hombre pecador, le da asco, repugnancia. Tú no ves ese vestido, lo ve Dios. La única manera de poder limpiar ese vestido o cambiar ese vestido por una vestidura blanca es naciendo de nuevo, recibiendo a Jesús como Salvador para que ese vestido sea limpio. Tú de pronto ves gente con tremendas camionetas de 1.000 millones de pesos, de 500 millones de pesos, carros de lujo, edificios, tremendas riendas o cadenas, tremendas Ray-Bans finas, colonias traídas de París. El papel higiénico lo traen de otros países porque el de aquí de Colombia no le sirve. La ropa la traen de otros países porque la ropa de aquí de Colombia o de Panamá no le sirve. Porque son riquísimos y caminan como que todo le diera. Y a todo el mundo lo miran así de rabito el ojo. Y aunque se vean olorosos y simpáticos, encadenados, se cambian hasta el color de los ojos. Se mandan a hacer dientes de diamante para que cuando ellos una sonrisa brille. Pero delante de Dios tienen una vestidura andrajosa y fea y maloliente porque están bajo la maldición del pecado. A Dios, aunque el hombre le agrada y le atraiga,
A Dios le repugna a esa gente. Gente orgullosa, gente llena de orgullo, gente que se creen que su Dios es el dinero. Si no se arrepienten, el juicio de Dios ya está sobre ellos. Dale un aplauso al Señor. Oye bien, esta predicación no la va a ver todo el mundo por internet. Y a su nombre. Porque a la gente que ve buena predicación por internet son las que le gusta que le estén profetizando y que le diga: este día para ti va a ser de bendición. Pero pasa el día y ha sido el día peor en mi vida. Pura bla bla. Y a su nombre. Si lees este texto bíblico, va a caer una lluvia de bendición. Si te mandó Jehová, la lluvia de bendición caerá. Pero si lo hiciste tú por fama, no va a caer nada sobre nadie. Y a su nombre. Ahorita vamos para allá. A su nombre, dale un aplauso al Señor. Ya casi estamos llegando. Aleluya. De pronto tú puedes ver una persona mal vestida. Y te voy a poner un ejemplo bíblico. Maloliente. Fea. Que hasta nosotros los cristianos, cuando vemos los malolientes y los mal andrajosos, hacemos así. El mendigo. Estaba maloliente, andrajoso, llagoso, paralítico. Y el rico, ¿cómo lo miraba? Con desprecio. Pero ¿quién fue al seno de Abraham? ¿El rico o el pobre? Dios tenía una vestidura especial para él, aunque su cuerpo estaba inútil. Era tan feo su cuerpo que hasta verlo daba repugnancia. Su espíritu estaba vestido de lino fino y ropas blancas. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Eso no quiere decir que la santidad nada más va por dentro. Y a su nombre. La santidad va por dentro y por fuera. A mí no me venga con ese cuento vaya ya a los que no conocen la Biblia. Y a su nombre. Pero aquí en esta doctrina, sana doctrina, vamos a morir todos. Y a su nombre. O vamos a esperar la venida de Cristo. Dile al que está a tu lado: hermano, cambia. Cambia ese modo de vestir, dile. Ese modo de hablar. Deja la mentira. Es que la palabra de verdad incomoda. Y a su nombre. La palabra de verdad incomoda. La palabra de verdad en una iglesia limpia, santifica. Por dentro y por fuera. Dáselo fuerte. Aleluya. Señor. Y voló hacia mí, dijo Isaías, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El fuego, ¿qué hace? Purifica. El fuego simboliza el Espíritu Santo de Dios. Por eso es necesario, hermano, que el Espíritu Santo de Dios nos santifique por medio del bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo cae sobre tu vida, desde ese día vas a ver un cambio radical en tu vida. Va a haber un deseo de un cambio por dentro y por fuera. Va a haber un deseo de dejar el mundo. Va a haber un deseo de conocer cada día más a Dios. Va a haber un deseo de congregarse. Va a haber un deseo de orar. Va a haber un deseo de ayunar. Va a haber un deseo de leer la palabra, porque es la naturaleza de Dios.
necesitamos la purificación y el bautismo y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que tenemos que clamar a diario. Aquellos que están bautizados debemos de clamar por la llenura diaria. Y los que no están bautizados tienen que clamar por el bautismo del Espíritu Santo. Y verá que tu vida, y si es mi vida, también cambiará. Y a su nombre. Porque el Espíritu Santo es fuego consumidor. Todo residuo de pecado que hay en nuestras almas, cuando el Espíritu Santo cae sobre nosotros, nos limpia. Y es cuando te va a abrir los ojos y vas a decir, uy, ¿y yo por qué he visto así? Dios santo, no vas a hallar a dónde meterte entonces. Que es su nombre. Porque está al frente de un Dios santo que te está mostrando que no debes de vivir, hablar, caminar así. Y dirá, ya yo no voy más hacia la iglesia. Yo no sé cómo va a hacer. Oye, Ismael, yo no sé cómo vas a hacer, pero yo sí no voy más a la iglesia. Y comienza a cortar los pantalones y a hacerlo falda. Esa blusa, mostrando esos músculos que parece calzar a pesa. Dirá, uy, ya yo no voy más así. Yo tengo que ponerme algo arriba. Yo no puedo traicionar a Dios y decir, esto no lo puedo hablar porque aquí hay una hermana que todavía se pone allí. Y a su nombre. Y a su nombre. Prefiero mejor a Dios. Alguien me preguntó, ¿a quién amas tú más? ¿A tus hijos, a tu esposa o a Dios? Yo digo, prefiero a Dios antes que mi esposa y mis hijos. Porque un día el hombre puede dejarte solo. Pero Cristo dijo, no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré todos los días del mundo hasta el fin. Dale un aplauso a Cristo. ¡Aleluya! Tu papá, tu mamá te puede dejar huérfano, pero el Señor dice, yo soy el padre de los huérfanos. Tu esposo te puede dejar viuda. El Señor te dice, yo soy el esposo de las viudas. Cristo no te dejará ni te desamparará. Y a su nombre. Así que el hombre que diga lo que quiera decir, que aquí somos unos religiosos, que aquí somos unos arcaicos, que aquí hablamos cosas que no convienen. No importa. Cristo está de nuestro lado. Da la gloria al Señor. Aleluya. Y esto, quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Para tú y yo poder ser enviados de Dios, primero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y que Dios nos limpie de toda culpa para poder servirle al Señor. En pecado no se puede predicar la palabra. En pecado no se puede cantarle, alabarle a Dios. En la mentira no se puede. Usted cuando el día que vaya a salir a un ministerio, asesórese primero que su vida esté limpia delante de Dios para que no haya nada que decir de usted. Porque usted y yo, si no estamos limpios, lavados con la sangre de Jesús y llenos del Espíritu Santo de Dios, no podemos decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué no podemos decirle? Porque el Señor nunca te lo va a preguntar, porque no está viviendo una vida conforme a su voluntad. Te va a preguntar el día que te limpie y va a decir, ¿a quién enviaré por las calles a predicar el evangelio? ¿A quién enviaré como pastor para tal lugar? ¿A quién enviaré como evangelista a las naciones que prediquen la palabra? ¿A quién enviaré como misionero? Y tú dirás, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo quiero ir.
Esta es una profecía que se le atribuye a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor dijo, ¿a quién enviaré? Jesús dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo quiero ir. ¿Ir a qué? A morir por Cristo. Cuando tú dices, envíame a mí, yo quiero ir, tienes que estar dispuesto a morir por la causa de Cristo. Si no estás dispuesto a morir por la causa de Cristo, no vengas al ministerio porque lo vas a dejar tirado. Dale un aplauso a Cristo. Y a su nombre. Porque si tú quieres respaldo, tienes que ser santo como el santo. Si quieres respaldo. Porque si estás predicando en pecado, no tienes respaldo de Dios. Y vas a fallecer. Porque cuando no tenemos el llamado de Dios, la llenura del Espíritu Santo, hasta una gripa nos puede apartar del Evangelio. El día que Dios te prospere, compras un carro, hasta ese día fuiste cristiano. El día que quede desempleado, hasta ese día fuiste cristiano. El día que te toque venir a pie a la iglesia, hasta ese día fuiste cristiano. ¿Qué? Porque no estás lleno del Espíritu Santo. Y si dejas a Cristo por el desempleo, yo creo que no resistirá la muerte por causa de Cristo. Y a su nombre. Pero si en lo poco le eres fiel al Señor, en lo mucho Él te pondrá.